Hola a todos, mi nombre es Wendy Álvarez y el día de hoy quiero hablarles acerca del cuidado de las suculentas. Más que todo este video es para principiantes, para todas aquellas personas que están iniciando con el mundo de las suculentas. Así que acompáñenme. Bueno, acá les muestro. Miren, estas suculentas, como pueden ver, sus hojitas son bien gorditas. Y hay así de hojitas bien gorditas, de hojitas planitas. Acá les muestro hojitas que traen este polvito que se le llama pruina, que no todas las traen. Otras suculentas traen como pelitos, así como estas, vean, miren, tiene como pelitos. Y todo esto pues sirve para protegerlas. Ahí sí que suculentas hay de diferentes clases y de diferentes estilos. Acá tengo un cactus. Miren, este cactus está lleno de espinitas. Estas espinas sí pullan. Y hay cactus que tienen pues que no tienen espinas. O si las tienen en las orillas. Se las voy a mostrar. Así como este, vean, este las tiene acá en las orillas. Y estas espinas sí pullan, pero no son tan dañinas como el cactus anterior que les mostré. Vean esta otra suculenta. Pareciera un cactus, pero no es cactus, es una jawortia. Y miren, pareciera que tuviera espinas. Y realmente esto que tiene acá no puya. O sea, sí puya será un poquito, pero no como las espinas. Tenemos este tipo también de suculentas, miren. Este tipo de suculentas se utiliza para arreglos. Tenemos este otro tipo de cactus y este cactus no tiene espinas, mas sin embargo es un cactus. Se llama cactus de Navidad y también da una flor muy bonita. Tenemos este cactus también y vean qué flor tan bonita la que da. Los cactus también nos dan flor, igual que las suculentas nos dan una vara floral. Aquí tengo otra suculenta que es con pelitos. Bueno, y como les decía, las suculentas vienen carnuditas, vienen planitas, pero más sin embargo las suculentas no requieren de mucha agua. ¿Por qué? Porque tienen esas hojitas llenas, recargadas de agua. Entonces por esa razón es que no necesitan mucho riego. Las suculentas son bien fáciles de reproducir, igual de cuidar. Como les digo, ya que tienen sus hojitas bastante agua, entonces por lo tanto no necesitan mucho riego. Si las regamos mucho se nos pueden podrir. Las suculentas pueden estar en sequía bastante tiempo. Hay suculentas que sí les gusta el agua, hay suculentas que les gusta estar en pleno sol y hay suculentas que les gusta estar en sombra. Entonces eso es lo que debemos de ver también con las suculentas, porque no a todas les gusta el mismo lugar. Las suculentas vienen de lugares desérticas, pero no solamente, también vienen de lugares rocosas, ¿sí? Y hay suculentas donde también crecen en áreas frías, no solamente en calurosas. Entonces hay suculentas que sí soportan el frío. Tenemos este tipo de suculentas también, que van creciendo como arbolito. Vean. También tenemos de este tipo de suculentas y créanme que todas dan flor, todas dan vara floral. Acá le está saliendo una
van a florar muy miniatura. Miren, este cactus es un cactus de Navidad, le llaman, y ya dio una flor. Lo que tienen los cactus es que dan una flor tan bonita como esta. Miren, los pétalos se ven como de cera. O sea que los cactus dan una flor súper bonita. A algunas personas no les gustan, dicen de que no son bonitos, porque piensan que ni siquiera da flor, pero cuando el cactus da flor es por algo. Otra cosa que debemos de ver en las suculentas es el lugar donde las vamos a mantener. Como les decía, hay algunas que les gusta el sol, en pleno sol, y hay otras que les gusta estar en sombra. Así como acá a este cactus le está dando el sol de la mañana. Luego ya le va a dar sombra. El resto del día le da sombra. Y eso es a lo que las suculentas les gusta. Este tipo de suculentas le gusta más la sombra. Pero tengo esta suculenta que si la dejo en sombra, completamente sombra, sus hojitas se les van a poner como del tono que está acá en medio. Pero si las tengo en pleno sol, se le van a poner sus puntitas rojas como están acá. Entonces hay suculentas que pueden estar en pleno sol y hay suculentas que pueden estar en sombra. Hay suculentas miniaturas como estas que están viendo acá. Estas son miniaturas y son muy bonitas, y si se dan cuenta también están recargadas de agua en esas hojitas. Las suculentas se pueden reproducir por medio de esqueje. Por ejemplo, acá puedo cortar un pedacito y esto lo voy a sembrar directamente y me va a dar más suculenta, ¿sí? Las suculentas tienden, por ejemplo, también pueden salir por acá. Acá yo le quité el centro porque estaba lleno de pulgón. Entonces también de eso tenemos que tener cuidado. Por eso les digo más adelante. Entonces, si le corto esta parte, me van a salir más hijitos de esta suculenta. Acá, como toda planta, tiene sus hojas secas y estas hojas secas pues hay que retirarlas. Existen también suculentas así como esta, vean, esta suculenta es variegada. ¿A qué le llaman variegadas? A que trae dos tonos de color, vean. Está como amarillita y a la vez verde, y también acá tiene sus puntitas rosaditas que no se le nota muy bien lo rosado, pero también son así. Así como esta suculenta también le gusta mucho el agua. Como les digo, por ejemplo, a esta suculenta que ven acá, tiene sus hojitas caídas porque a esta no le gusta mucho el riego. Entonces ya se me estaba empezando a podrir. Existe también este tipo de suculentas de esta forma, miren, es como una deformación, pero más sin embargo es una deformación muy bonita. A esta le llaman crestada y vean qué bonita está. Esta suculenta creció así, miren, el tallo es como paleta. Esto que ustedes ven acá es el tallo y es como una paleta, y la suculenta le creció en todo el alrededor. Entonces también existe mutación en las suculentas. Otra cosa también que hacen con las suculentas es lo que le llaman híbridos. Los híbridos es cuando ponen una suculenta con otro tipo de suculenta, por ejemplo esta, y resulta saliendo una clase de suculenta diferente. Y por esa razón también es que no sabemos exactamente cuántos tipos de suculentas y de cactus existen, ya que las personas pues hacen sus experimentos con las suculentas y también con cactus. Entonces por esa razón existen híbridos, y a esos híbridos les ponen sus propios nombres,
¿verdad? La persona que hizo el híbrido, que hizo el experimento, por así decirlo, pues ya le pone nombre a su propia roseta, a su propia suculenta o a su propio cactus. Y así es como se van regando y se van multiplicando y vamos teniendo cada día más suculentas y más cactus diferentes. Y es por eso que a veces nos cuesta identificar qué tipo de suculenta es la que tenemos, ya que existen híbridos. Las suculentas pueden crecer así como ustedes lo ven acá, de diferentes. Ahí sí que las suculentas las podemos ir viendo nosotros cómo es que vamos a ir experimentando con ellas según nuestra experiencia. Hay veces que dicen que no hay que poner, por ejemplo, este tipo de suculenta con estas, ya que a estas les encanta mucho el sol y probablemente a esta no, pero depende de cómo nos vaya a cada uno. A la hora de reproducirlas, hay veces que a mí, por ejemplo, me gusta ponerlas así como están acá, todas juntas, y ahí van creciendo. A mí es como así me gusta tenerlas, para que entre ellas mismas vayan como que peleando su espacio y van creciendo. En cambio, si dejo, por ejemplo, esta pequeñita sola, tengo que tener mucho cuidado con el riego para que no se me vaya a podrir. Y si en dado caso llueve, y teniendo tantas suculentas, como voy a saber cómo va a ir. Entonces, por esa razón yo prefiero tenerlas así juntas. Unas obviamente van creciendo más que otras, pero no les afecta en nada, en mi experiencia. Suculentas que van creciendo en forma de árbol, así como esta, vean, este es un jade, y así como esta suculenta la podemos ir formando tipo bonsai. Y queda muy bonito en arreglos también. Y esta suculenta le gusta mucho lo que es sol y lo que es sombra. Pues como les comento, cada quien puede ir viendo con su experiencia cómo les va a ir con sus suculentas y con sus cactus. Por ejemplo, me he dado cuenta de que en la casa donde yo vivía antes había mucha área verde. Y mis suculentas allá era muy difícil que les diera hongo o lirio, al menos que las tuviera pegadas a una pared, ahí sí les daba el hongo. De lo contrario, no. En cambio, acá, en esta otra casa donde estoy, las tengo en terraza y acá sí se me empezaron a llenar de ese hongo. Más adelante les voy a hablar acerca de las enfermedades. Entonces, ahí sí que depende del lugar donde las tengamos y a cada quien nos va a ir diferente con nuestras suculentas. Por ejemplo, a mí con esta suculenta, si la tenía en pleno sol, se me podía arruinar. Sin embargo, aquí ahorita yo la tengo en pleno sol y no le ha pasado nada. Muy importante también es retirarle todas estas hojas secas que ustedes ven acá. Se las retiramos para darle más espacio a las demás rosetas de las suculentas. Hay suculentas que crecen por hoja y hay suculentas que no. Así como esta, por ejemplo, por hoja nunca me ha crecido. Solamente por hijitos, así como ustedes ven acá, ya tiene varios hijitos y de esta manera es como me ha dado, he podido reproducir esta suculenta. Muy importante en las suculentas es el sustrato que vayamos a utilizar. Por ejemplo, yo utilizo esto, que es piedra pómez. Esta piedra, esto es piedra pómez. También utilizo de sustrato lo que es hojitas secas, que le llamamos brosa, o sí, hojitas secas, palitos secos. Y eso es lo que yo utilizo para mis suculentas. También como abono les coloco lo que es lo que sobra del café y también las cáscaras de huevo bien trituradas.
Eso también le coloco a mis suculentas, al sustrato. Que cada quien va probando el sustrato que considere mejor. Yo al inicio empecé utilizando solamente tierra, no brosa, sino que pura tierra. Y mis suculentas no crecían mucho, ya que ese sustrato era muy apermazado. Cuando se secaba quedaba bien duro, pura piedra, entonces no le caía bien a mis plantas. Pero luego me fui dando cuenta que la brosa junto con la piedra pómez me fue ayudando mucho más con mis suculentas. Entonces este es el sustrato que yo utilizo. Cada quien utiliza un sustrato diferente, pero como les digo, debemos de ir experimentando nosotros mismos conforme el tiempo. Lo que sí, que nos duren bien las suculentas es no colocándoles mucho riego. Ya si miramos que las suculentas sí les gusta el agua, entonces ahí sí hay que estarlas regando más, pero de lo contrario, no. Cuando las regamos mucho, pasa esto, miren, se pudren. Y así como esta suculenta tuvo un choque, por así decirlo, porque le cayó mucha agua, pero a la vez también tuvo mucho sol. Les pegaron mucho los rayos del sol y le pasó esto. Ya, entonces con esto también hay que tener mucho cuidado. Acá yo veo, a mí lo que me gusta también de las suculentas, les he dicho, es que se pueden rescatar hasta lo último. Si se dan cuenta, en medio se ve verde. Entonces eso quiere decir que todavía hay vida en esta suculenta y todavía la podría rescatar. Suculentas nos dan varas florales. Vean acá, esta suculenta es una paraguayense y ya me dio bastantes varas florales. Pero hay algo que les afecta a las suculentas, que son plagas, y una de las plagas es el pulgón. El pulgón, cuando le dejamos mucho tiempo la vara floral, se pega a las florecitas. Acá pueden observar, acá tiene esos bichitos que se llaman pulgón. Ya retiré otras varas florales donde habían bastantes, si no se las hubiera mostrado, pero les da esto que se llama pulgón. También un tipo de plaga que se llama cochinilla, que son unos animalitos blanquitos que se les pegan a las suculentas, pero mis suculentas, gracias a Dios, no tienen ahorita esa plaga, si no les hubiera mostrado. Y otra cosa es que también existe algo que se llama nematodos, y estos son microscópicos, no los podemos observar y pueden estar en el sustrato, en las raíces, van formando unos bulbos y ahí es donde se encuentran. La mayoría de plagas lo que hace en las suculentas es absorber toda la savia hasta dejarlas secas y provocarles la muerte a las plantas. Entonces, por esa razón hay que tener cuidado con estos tipos de plagas. También existe un tipo de cochinilla que se le llama escudo. La cochinilla de escudo es, la misma palabra lo dice, es en forma como de escudito y son de color café. Y esas también hay que retirárselas porque también les gustan mucho las plantas. Voy con los hongos. A esta suculenta le cayó lo que se llama el hongo oidio, que era de lo que les estaba hablando acá. Uno de los remedios que podemos utilizar es leche, agua y bicarbonato. Pero cuando ya el hongo es demasiado fuerte, entonces lo que debemos de utilizar es un fungicida. Y esto nos va a ayudar a eliminar. Por ejemplo, yo a mis plantas le coloco uno que se llama Kung Fu. Es muy bueno, pero eso lo utilizo cuando ya hay invasión de ese hongo, ¿verdad? Las plagas, cuando ya es muy fuerte la plaga, también lo que le coloco es algo que se llama Ishkamik, acá en Guatemala.
y ha sido muy bueno ese remedio para matar estos animalitos. Este es un tipo de cactus que les digo que tiene esos como pelitos, y este tiene como pelitos y también tiene algo de espinitas, pero hay otros completamente peluditos, súper hermosos, y no pullan y son muy bonitos. Así como este tipo de suculenta le gusta mucho lo que es el agua. Yo ahorita no lo he regado, pero le gusta mucho lo que es el agua y le gusta la sombra. Si lo mantengo en pleno sol, se me puede morir. Y también me florece. Como esta suculenta, lo que me ha pasado conmigo es que sí se me pudre muy rápido si la riego mucho. Entonces no le gusta mucho el riego. Por ejemplo, cuando llueve no la tengo en plena lluvia porque si no la voy a perder, se me llega a morir. Y eso es todo lo que yo les puedo decir acerca de mi experiencia con mis suculentas. Recuerden observar qué plantas si les gusta la sombra, a cuáles les gusta pleno sol, a cuáles les gusta sombra y sol, a cuáles les gusta la lluvia, a cuáles no les gusta la lluvia, a cuáles les gusta el exceso el exceso en riego a nadie, a ninguna, pero a cuáles les gusta mucho el agua y a cuáles no les gusta que las estemos regando. También el sustrato, el tipo de sustrato que utilizamos para nuestras suculentas. Yo, en mi experiencia, como les digo, he utilizado lo que es brosa y piedra pómez y así me ha ido muy bien con mis suculentas. En cuanto al área en que las tengo, me di cuenta que las mantenía mucho mejor y se me reproducían bastantes estando viviendo en una casa donde había mucha área verde, donde había, ahí sí que jardín, patio, y aquí en la terraza pues sí me ha costado un poco, pero todo debemos de ver bien el sustrato y el lugar donde las vamos a mantener. Espero les puedan servir mi experiencia que les he comentado acerca con mis suculentas. Recuérdense que cada quien puede tener una experiencia diferente. A cada quien nos puede ir completamente diferente con nuestras plantas. Lo que a mí me funciona, probablemente a Pedro o a María no le funcione. Bueno, y esto es todo para el día de hoy. Espero me puedan dejar un like, activar la campanita y suscribirse para un próximo video. Pero antes quiero mostrarles bien lo que es el pulgón, que no se los había mostrado. Esta es la vara floral de esta suculenta y está lleno de pulgón. Entonces, por esta razón es que yo les digo que debemos de quitarles las varas florales para que no se nos llenen de pulgón las suculentas. Si llegan a tener así sus suculentas y acá en la roseta también se les llegan a poner pulgón, entonces podrían eliminarlo con agua, con jabón, pero siempre hacerlo en la sombra, porque si lo hacen donde está el sol se les pueden quemar. Otra cosa que también no les había dicho es que si ustedes llegan a ver una suculenta así de esta manera, no vayan a pensar que su suculenta está bonita. Lastimosamente su suculenta está buscando sol y lo que requiere es que ustedes la coloquen en un lugar donde les pegue el solecito, porque esta suculenta no está bonita. Las suculentas tienen que ser así, compactas, y ya les mostré varias suculentas también, y a esta le hace falta sol. ¿Cómo podemos rescatarla? Quitándole estas hojitas, la cortamos, la dejamos cicatrizar y luego ya la colocamos en el sustrato. Bueno, esto es todo para el día de hoy. Espero me puedan dejar un like y nos vemos hasta pronto. Adiós.